Un soldado de 19 efios refiere un cuadro de fiebre elevada, escalofríos, tos, mucosidad nasal y dolor de garganta. En su cuartel hay otros compafieros con síntomas similares. 1. LC6-MO se transmiten los adenovirus. 2. L. ¿Qué tipos de adenovirus producen con mayor probabilidad el síndrome de dificultad respiratoria aguda? 3. L. ¿Qué otras enfermedades pueden causar los adenovirus? 4. L. ¿Qué tipo de respuesta inmunitaria protege contra esta infección 6N? 5. L. ¿Por qué el ejército ha desarrollado una vacuna atenuada para las cepas de adenovirus 4 y 7? Resúmenes. Adenovirus. Palabras clave. Faringitis, conjuntivitis, neumonfa atípica, cápside étrica. Biología, virulencia y enfermedad. Cápsnes el tacosaenca de tamaño mediano con fibras, genoma AON lineal con protefnas terminales. Las protefnas E1A y E1B inactivan E6 y E7 para favorecer el crecimiento. El virus codifica polimerasas. La capside del virus es resistente a la inactivasis 6N. Virus líftico. Causa faringitis, conjuntivitis, neumonfa atípica, gastroenteritis infantil, enfermedad respiratoria aguda. Puede usarse como vector para fabricar vacunas. Epidemiología. Transmitido por aerosoles, contacto directo, ruta fecal oral, piscinas contaminadas. DIAN 6 éstico. Pruebas Inmunol 6 guiques y análisis del genoma mediante PCR. Tratamiento, Prevenci 6N y control. Existen vacunas contra los adenovirus 4 y 7 solo para el personal militar. Los adenovirus se aislaron por primera vez en 1953 en un cultivo de células adenoides humanas. Desde entonces se han identificado aproximadamente 100 serotipos, de los cuales por lo menos 52 son capaces de infectar al ser humano. Todos los serotipos humanos están incluidos en un único genera de la familia Adenoviridae. Existen 7 subgrupos de adenovirus humanos, AAG, tabla 421. Los virus de cada subgrupo comparten muchas propiedades. Los primeros adenovirus humanos que se identificaron, numerados de 1 al 7, son los más habituales. Los trastornos habituales provocados por los adenovirus son infección de vías respiratorias, faringoconjuntivitis, ojos enrojecidos, cistitis hemorrágica y gastroenteritis. Algunos adenovirus presentan un potencial ONC6 geno en los animales, no así en humanos, y, por esta razón, han sido intensamente estudiados por los B6 logos moleculares. Estos estudios han permitido descubrir muchos procesos víricos y celulares propios de las células eucariotas. Por ejemplo, el análisis genético de la proteína de axón de los 418. Adenovirus ha permitido descubrir los intrones y el corte y empalme, splicing de ácido ribonucleico mensajero, ARNM, de las células eucariotas. Los adenovirus también se utilizan con fines de terapia génica para obtener ácido desoxirribonucleico, ADN, para la terapia de modificasis 6N y sustitusis 6N genética, por ejemplo, fibrosis quística, para expresar genes de otros virus, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, como vacunas y como tratamiento oncolítico. Estructura y replicasis 6N. Los adenovirus son virus de ADN bicatenario con un genoma compuesto por unos 36.000 pares de bases cuyo tamaño es suficiente para codificar entre 30 y 40 genes. El genoma de los adenovirus está formado por una molécula bicatenaria lineal de ADN con una proteína terminal, peso molecular, 55 cada, unida por enlaces covalentes a cada extrema 5 minutos. Los virions. Poseen una estructura característica. La capside del taicosaédrica sin envoltura consta de 240 caps 6 meros formados a su vez por exonas y pentonas y posee un diarnetro de 70 a 90 nm, Fig 421 y cuadro 421. Las 12 pentonas localizadas en cada uno de los vértices tienen una base pentona y una fibra. La fibra contiene las proteínas de adherencia vírica. La base pentona y las fibras son tesésicas para las células. Las pentonas y las fibras también transportan antígenos específicos de tipo. El complejo central de interior de la capside contiene el ADN vírico y al menos 2 proteínas principales. En el viri 6N,
de adenovirus existen por lo menos 11 proteínas, de las cuales 9 tienen una funci 6N estructural identificada, tabla 422. El ciclo de replicasis 6N vírica dura aproximadamente de 32 a 36 horas y produce 10.000 virions. La unión de las proteínas de la fibra vírica a una glucoproteína perteneciente a la superfamilia proteica de las inmunoglobulinas, cada célula posee, aproximadamente, 100.000 receptores de estas fibras. Inicia la infección 6N en la mayoría de los adenovirus. Es el mismo receptor que hay en muchos virus Coxsackie-B, lo que explica su nombre, receptor de adenovirus Coxsackie. Algunos adenovirus utilizan la molécula D o del ARN. Complejo principal de histocompatibilidad clase, MHC, y coma receptor. La internalización se inicia por la interacción de la base pentona con una O, integrina, seguido de la endocitosis mediada por receptores en una vesícula recubierta de clatrina. El virus lisa la vesícula endosómica y la capside transmite el genoma de ADN al núcleo. La pentona y las proteínas de la fibra de la capside son tóxicas para la célula y pueden inhibir la síntesis macromolecular. Un mapa del genoma de un adenovirus muestra la localización de cada gen vírico, Fig 422. Durante el ciclo de la replicación, los genes se transcriben desde ambas cadenas de ADN en ambas direcciones en distintos momentos. Los genes de funciones relacionadas están agrupados. La mayoría de los ARN transcritos a partir de genoma de adenovirus se procesan para dar lugar a varios ARNM individuales en el núcleo. Los adenovirus codifican sus propias ADN polimerasas y proteínas que favorecen el crecimiento celular y suprimen la apoptosis y las respuestas inflamatorias e inmunitarias de hospedador. La transcripción de ARNM tiene lugar en dos fases. Las proteínas de transcripción temprana favorecen el crecimiento celular e incluyen una ADN polimerasa que participa en la replicación del genoma. Como en el caso de los papovavirus, algunos ARNM de los adenovirus comparten un mismo promotor y secuencias iniciales, pero son elaborados por carte y empalme de distintos intrones. La transcripción de gen inicial el procesamiento de la molécula transcrita primaria, carte y empalme de intrones para dar lugar a 3 ARNM, y la traducción de la proteína D transactivadora y IA precoz son necesarios para la transcripción de otras proteínas precoces. Entre estas proteínas precoces se encuentran otras proteínas de unión al ADN, la ADN polimerasa y las proteínas que permiten al virus evitar la respuesta inmunitaria. La proteína ELA también constituye un oncogen y junta con la proteína E y B, estimula el crecimiento celular al unirse a las proteínas supresoras de crecimiento celular PL05RB, producto del gen del retinoblastoma PLOSRB, ELA, y P53, el B. En las células permisivas, la estimulación de la división celular facilita la transcripción y la replicación de genoma, y el proceso de replicación vírica comporta la destrucción de la célula. En las células no permisivas, el virus pasa a un estado de latencia y su función de las proteínas activa la genoma permanece en el núcleo, en las células de roedor, no en las humanas. La ELA y la ELB pueden estimular la proliferación celular pero sin provocar la muerte de las células y, por tanto, el virus puede producir una transformación oncogénica de la célula. La replicación de ADN vírico tiene lugar en el núcleo y está mediada por una ADN polimerasa de origen vírico. La polimerasa utiliza una proteína áfrica de 55 cada, proteína terminal, unida a un monofosfato de citosina como cebador para el comienzo de la replicación de ambas cadenas de ADN. La proteína terminal permanece unida a la molécula de ADN. La transcripción genética tardía se pone en marcha cuando ha finalizado el proceso de replicación de ADN. La mayor parte de las moléculas de ARNM tardío se generan a partir de la transcripción de un transcrito de ARN primario de gran tamaño, 83% de genoma, que es procesado para formar cada una de las moléculas de ARN. Las proteínas de la capside se elaboran en el citoplasma y luego se transportan hacia el núcleo para ensamblar el virus. En primer lugar se ensamblan las procapsides vacías y a continuación se introducen en la capside a través de un orificio. En uno de los vértices el ADN frico y las proteínas nucleares. Los procesos de replicación y de ensamblaje son ineficaces y tienden a tener errores. Solamente se elabora una unidad infecciosa por cada 2.300 partículas. El ADN, las proteínas y numerosas partículas defectuosas se acumulan en cuerpos de inclusión nuclear. El virus permanece en la célula y es liberado cuando ésta degenera y se lisa. G. Carita sorprendida. Cuadro 42 a 2 mecanismos patoquémicos de los adenovirus. Patogenia e inmunidad.
Genoma permanece en el núcleo, en las células de roedor, no en las humanas. La ELA y la patogenia e inmunidad. Genoma permanece. Los adenovirus son capaces de producir infecciones líticas, por ejemplo, células mucoepiteliales, latentes, por ejemplo, células linfoides y adenoides, y transformadoras, hámster, pero no en el ser humano. Estos virus infectan inicialmente las células epiteliales que tapizan la bucofaringe, así como los órganos respiratorios y entéricos, cuadro 422. Las proteínas de la fibra vírica determinan la especificidad de la célula diana. La actividad tóxica de la pentona puede dar lugar a una inhibición del transporte celular del ARNMI, de la síntesis proteica, el redondeamiento de la célula y lesiones tisulares. La característica histológica de la infección por adenovirus es la presencia de una inclusión intranuclear, central densa, formada por ADN y proteínas víricas, en el interior de una célula epitelial infectada. Fig 423. Estas inclusiones pueden parecerse a las que se observan en las células infectadas por citomegalovirus. Pero los adenovirus no provocan aumento de ternano celular. Citomegalia. En el punto de infección se observan infiltrados celulares mononucleares y necrosis de células epiteliales. La virimia puede ser la consecuencia de una replicación local del virus con la consiguiente difusión hacia los órganos. Viscerales, Fig 424. Esta discerminación tiene más probabilidades de suceder en pacientes inmunodeprimidos que en sujetos inmunocompetentes. El virus tiene tendencia a pasar a un estado de latencia y persistir en tejidos linfoides y de otro tipo, como las adenoides, las amígdalas y las placas de Payer, y se puede reactivar en pacientes inmunodeprimidos. A pesar de que algunos adenovirus, grupos A y B, son oncogénicos en algunos roedores, en las células humanas no se ha observado esta transformación como consecuencia de la infección por dichos virus. Los anticuerpos son importantes en la resolución de las infecciones líticas por adenovirus y protegen a los individuos contra la reinfección por el mismo serotipo, pero no por otros serotipos. Los anticuerpos neutralizantes se dirigen a las proteínas de la fibra. La inmunidad celular es un elemento destacado en la restricción de la proliferación excesiva del virus y los individuos inmunodeprimidos padecen cuadros recurrentes y más graves de la enfermedad. Los adenovirus poseen varios mecanismos para eludir las defensas del organismo hospedador que les permiten mantenerse en él. Codifican pequeñas moléculas de ARN asociadas a los virus, ARN-AV, que impiden la activación de la inhibición mediada por la proteína sinasa R inducida por él. Interferón de la síntesis proteica vírica. Las proteínas víricas E3 y ELA inhiben la apoptosis inducida por las respuestas celulares al virus o la acción de los linfocitos T-citocinas, como el factor de necrosis tumoral, TNF-A. Algunas cepas de adenovirus pueden inhibir la acción de los linfocitos T citotóxicos CDSI, evitando la expresión adecuada de las moléculas de MHC y I, y por tanto, la presentación antigénica. 0123456789 octubre 6N. Epidemiología. Los variants de los adenovirus resisten la desecación, los detergentes, las secreciones de tubo digestivo, ácidos, proteasas y bilis, e incluso un tratamiento, EVE con cloro, cuadro 423. Estos variants se propagan a través de aerosoles y por la vía fecal-oral, los dedos, los F6 mites, como toallas e instrumental médico, y estanques o piscinas sometidas a una cloración inadecuada. El hacinamiento y el contacto estrecho, como el que se da en las aulas y los barracones militares, facilita la difusión de virus. Los adenovirus se pueden difundir de forma intermitente y durante periodos prolongados desde la faringe, especialmente a través de las heces. La mayoría de infecciones es asintomática, una característica que facilita en gran medida su difusión en la comunidad. Los adenovirus 1 a 7 son los serotipos más prevalentes. Entre el 5 y el 10% de los casos de infección pediátrica de vías respiratorias están provocados por adenovirus de los tipos 1, 2, 5 y 6. Y los niños infectados eliminan el virus durante meses tras la infección. Los adenovirus producen un 15% de todos los casos de gastroenteritis que necesitan ingreso hospitalario. Los serotipos 4 y 7 parecen especialmente capaces de extenderse entre el personal militar debido a la estrecha cercanía y el riguroso estilo de vida. Enfermedades clínicas, cuadro 424. Los adenovirus infectan principalmente a los niños y, con una menor frecuencia, a los adultos. En niños y adultos inmunodeprimidos se producen cuadros clínicos a partir de virus reactiva 2. Existen cuadros clínicos diferentes asociados a la infección por tipos específicos de adenovirus. V tabla 421. La Evolu.
Saíen temporal de la infección respiratoria por adenovirus se represente en la figura 425. Faringitis febril aguda y fiebre faringoconjuntival. El adenovirus provoca cuadros de faringitis que, a menudo, se acompañan de conjuntivitis, fiebre faringoconjuntival. En los niños pequeños, en especial en los menores de 3 años, aparece solamente faringitis, la cual puede remedar una infección estreptocócica. Los pacientes afectados tienen síntomas, IVS de tipo gripal, incluida congestión nasal, tos, secreción nasal, malestar, fiebre, escalofríos, mialgias y cefalea, que pueden persistir entre 3 y 5 días. La fiebre faringoconjuntival se registra con una mayor frecuencia en brotes que afectan a niños de más edad. Enfermedad respiratoria aguda. La enfermedad respiratoria aguda es un síndrome consistente en fiebre, mucosidad nasal, tos, faringitis y en ocasiones conjuntivitis. Caso clínico 421. La elevada incidencia de la infección en los reclutas impulsa el desarrollo y la utilización de una vacuna, dirigida contra estos serotipos. Otras enfermedades de las vías respiratorias. Los adenovirus provocan síntomas similares al resfriado, laringitis, laringotraqueobronquitis y bronquiolitis. También pueden provocar una enfermedad semejante a la tos ferina en niños y adultos que se caracteriza por una evolusis 6N clínica prolongada y una neumonía vírica verdadera. Conjuntivitis y queratoconjuntivitis epidérmica. Los adenovirus originan una conjuntivitis folicular en la que la mucosa de la conjuntiva palpebral adquiere un aspecto granular o nodular, y ambas conjuntivas, palpebral y vulvar, se inflaman. Fig 42a6. Esta conjuntivitis puede aparecer esporádicamente o en brotes que se pueden atribuir a una fuente común. Las conjuntivitis de las piscinas son un ejemplo bien conocido de una infección 6N por adenovirus a partir de un origen cornum. La queratoconjuntivitis epidérmica puede constituir un riesgo laboral para los trabajadores industriales. La epidemia más grave de este tipo se registra 6 en el personal que trabajaba en los astilleros de Pearl Harbor, Hawái, donde provocó más de 10.000 casos en el periodo comprendido entre 1941 y 1942. Cuando se produce una irritación 6N del ojo por un cuerpo estráfeo, polvo, residuos y similares, existe riesgo de adquirir esta infección 6N. Gastroenteritis y diarrea. Los adenovirus constituyen una causa importante de gastroenteritis vírica aguda, especialmente en los lactantes. Los adenovirus entéricos, tipos 40 a 42, no se multiplican en los mismos cultivos celulares que otros adenovirus, y rara vez provocan fiebre o síntomas de vías respiratorias. Otras enfermedades. Los adenovirus también se han asociado con invaginasis 6N en niños pequeños, cistitis hernorrágica aguda con disuria y hematuria en hombres jóvenes, trastornos musculoesqueléticos e infecciones genitales y cutáneas. La infección 6N por adenovirus, tipo 36, también se asocia con la obesidad. Infección 6N sistémica en pacientes inmunodeprimidos. Los pacientes inmunodeprimidos corren el riesgo de padecer infecciones graves por adenovirus, aunque no tanto como de padecer infecciones por herpes virus. Entre las enfermedades producidas por los adenovirus en los pacientes inmunodeprimidos cabe incluir la neumonía y la hepatitis. La infección 6N se puede originar a partir de una fuente ex 6 gena o en 6 gena, reactivasis 6N. Mecanismos patoquémicos de los adenovirus. Figura 424. Mecanismos de diseminación de los adenovirus en el interior. El virus se transmite por aerosoles, materia fecal y contacto directo. Los dedos transmiten las virus a los ojos. El virus infecta las células mucoepiteliales de las vías respiratorias, el tubo digestivo y la conjuntiva o la córnea, provocando lesiones celulares directamente. La enfermedad está determinada por el tropismo tisular del grupo específico o serotipo de la cepa vírica. El virus permanece en el tejido linfoide, por ejemplo, amígdalas, adenoides, placas de Payer. Los anticuerpos son importantes tanto para la profilaxis como para la resolusis 6ND. La enfermedad, pero la inmunidad celular temblén desempeña un papel importante. Epidemiología de los adenovirus.
Factores de la enfermedad /diagonal víricos. La capsidefrica es resistente a la inactivasis 6N en el tracto gastrointestinal, a la desecasis 6NY. A los detergentes. Los síntomas de la enfermedad pueden parecerse a los de otras infecciones fricas respiratorias. El virus puede dar lugar a portadores asintomáticos. Transmisible en contacto directo, a través de las gotas respiratorias y la materia fecal, las manos y los F6 mites, por ejemplo, toallas, instrumental médico contaminado, y los estanques y las piscinas inadecuadamente cloradas. ¿O bien corre riesgos? Niños menores de 14 años, personas en situaciones de hacinamiento, guarderfas, campamentos de entrenamiento militar y clubes de natasis 6N. Geografía /diagonal estación virus de distribución 6N mundial. No hay incidencia estacional. Métodos de control para los serotipos 4 y 7. Existe una vacuna viva para usos militares. Resúmenes clínicos. Fiebre faringoconjuntival. Un estudiante de 7 años desarrolla de manera repentina enrojecimiento ocular, dolor de garganta y fiebre de 38,9 grados C. Varios niños de la escuela local de Educasi 6N primaria presentan una sintomatología semejante a la descrita gastroenteritis. Un lactante presenta diarrea. Gastroenteritis. Un lactante presenta diarrea y V6 mitos. Se detecta el serotipo adenofrico 41 por medio de un análisis por Reaxis 6N en cadena D, la polimerasa de las heces realizado con fines epidemiológicos. Para que los resultados del aislamiento del virus sean significativos, deben proceder de un punto o una secresis 6N relevante para los síntomas de la enfermedad. La presencia de adenovirus en la garganta de un paciente aquejado de faringitis suele ser DIAN 6S. Pica cuando los resultados del laboratorio hayan descartado otras causas habituales de faringitis, como Streptococcus pyogenes. El análisis directo de la muestra clínica sin aislamiento del virus se emplea para la detección 6NE, identificasis 6N rápida de los adenovirus. Para detectar el tipo y el grupo de virus en las muestras clínicas y los cultivos celulares se puede recurrir a los inmunoanálisis, por ejemplo, análisis de anticuerpos por fluorescencia o enzimo inmunoensayo, ya las pruebas Gen 6 micas, por ejemplo, distintas modalidades de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, y el análisis de sondas de ADN. Es preciso emplear estas técnicas para detectar los serotipos entéricos 40, 41 y 42 de adenovirus, los cuales son incapaces de crecer en los cultivos celulares habituales. Rara vez se utilizan análisis serológicos, excepto con fines epidemiológicos. La mejor manera de aislar la mayoría de los tipos de adenovirus es hacerlo con cultivos celulares derivados de células epiteliales, por ejemplo, células primarias embrionarias de riñón humano, líneas continuas, transformadas J como ELA y las células del carcinoma epidérmico humano. En un plazo de 2 a 20 días, el virus provoca una infección 6N lítica con los cuerpos de inclusión característicos y muerte celular. El aislamiento del virus a partir de un cultivo celular requiere una media de 6 días. En el examen Histol 6 GICO se pueden observar las inclusiones intranucleares características. Sin embargo, estas inclusiones son poco frecuentes y se deben distinguir de las producidas por los citomegalovirus. Tratamiento, prevención 6N y control. Un lavado de manos cuidadoso y la clorasis 6N de las piscinas ayudan a reducir la transmisión 6N de los adenovirus. No se ha aprobado ningún tratamiento contra la infección 6N por adenovirus, pero se ha empleado el cidofovir y la ribavirina para tratar a los pacientes inmunodeprimidos que sufren infección 6N por adenovirus. Se han utilizado vacunas orales atenuadas para prevenir las infecciones por adenovirus pertenecientes a los tipos 4 y 7 en el personal militar, pero no se utilizan en la población 6N civil. Adenovirus terapéuticos. Los adenovirus se han utilizado, y se está considerando su uso en la transferencia de genes para el tratamiento de enfermedades humanas, como las inmunodeficiencias, por ejemplo, deficiencia de adenosindesaminasa, la fibrosis cúlstica y las enfermedades por depósito en lisosomas. El virus se inactiva mediante la elimina C6N o la mutasis 6N de él y otros genes víricos, por ejemplo, E2 y E4. En el genoma vírico se inserta un gen apropiado que sustituye dicho ADN y se controla con un promotor adecuado. El vector vírico así creado se puede cultivar en una célula que exprese las funciones víricas ausentes, el E4, y pueda complementar la deficiencia de virus y permitir su reproducción 6N. Se están desarrollando tipos 4 y 7 y mutantes con replicasis 6N defectiva de los tipos 5, 26 y 35 para transportar genes de
VIH, D, virus ébola y otros virus, con fines de vacunación 6N contra estos virus mortales. En una de las últimas innovaciones, los linfocitos T se infectan con un adenovirus que codifica un anticuerpo unido a la membrana contra una proteína de la superficie de células cancerosas, receptor de antígenos quiméricos, CAR, por sus siglas en inglés, lo que permite que los linfocitos T reconozcan y ataquen dichas células cancerosas. Los adenovirus que carecen de gen funcional el B crean un virus que se utiliza como tratamiento oncolítico, que crece selectivamente y destruye las células tumorales que carecen de P53. A pesar de la atenuasis 6N lograda por métodos de Ingeniería Genetics, estos virus pueden seguir produciendo enfermedades graves en pacientes inmunodeprimidos.